Que el Señor bendiga a todos los hermanos y los amigos que van a visualizar este video. Somos de la Iglesia Cuadrangular, del Ministerio Cuadrangular. Somos de la Iglesia Restauración de Vida, del Ministerio Cuadrangular. Y en este día vamos a tener una enseñanza de cuándo descuidas a tu prójimo, según segunda de Crónicas 9, 22 al 23 y Mateo 22 del 39 al 40, ¿ya? ¿Y qué dice en segunda de Crónicas 9? Dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y en Mateo 22, del 39 al 40, ya todos han de saber lo que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por este momento en el cual nos vas a permitir, Señor, visualizar, que muchos visualicen este video, Padre, y poder transmitir tu enseñanza gloriosa, Padre, que tu buen espíritu sea derramado sobre las vidas, Padre, que van a escuchar van a ver y escuchar, Señor, este video. Glorifica tu nombre en los corazones, entre tu palabra como río, como agua, limpiando, lavando las mentes, los corazones, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver la enseñanza que es cuando descuidas a tu prójimo. Pero primeramente vamos a hablar acerca de Salomón y la economía que en ese tiempo existía, guiada por Salomón. Dice, durante el gobierno del rey Salomón experimentó una época de esplendor sin precedentes, caracterizado por la centralización del Estado, la expansión comercial, los monopolios internacionales de bienes de lujo y un sistema de impuestos que, aunque trajo gran riqueza a la corona, terminó imponiendo una pesada carga sobre la población. La monarquía acumuló grandes riquezas gracias a los tributos extranjeros. El oro era tan abundante que, según los relatos históricos y bíblicos, la plata llegó a perder su valor. Controlaba las rutas terrestres claves entre 3 continentes y estableció alianzas comerciales, destacando sus negocios con el rey de Irán de Tiro en Fenicia. Israel exportaba trigo y aceite e importaba materiales de lujo como madera de cedro, marfil y grandes cantidades de oro. Gran parte de la riqueza se invirtieron en fortificaciones, en la construcción de grandes palacios y la edificación del primer templo en Jerusalén. Entonces, aquí vemos de cómo era la grandeza que existía en el tiempo de Salomón. Y aquí habla acerca de que se centralizó, fue centralizado el comercio. Para el Estado se centralizó, quiere decir que el gobierno era el que daba todas las instrucciones de todo lo que ocurría ahí. De ahí venían las leyes, de ahí venía todo, las ordenanzas, cómo se iban a construir, qué iba a ser. Todo era dirigido por el rey y por la gente que él ponía a cargo. Y también dice los monopolios internacionales. Quiere decir que ellos ponían los valores, los precios a toda la gente de afuera. O sea, ellos compraban económico y ellos vendían caro. O sea, amados hermanos, fue una sabiduría que tuvo este hombre para los negocios. Pero a pesar de toda la riqueza que él mantenía, no se dio cuenta que estaba haciéndole un daño a su pueblo, porque el pueblo, que ya vamos a ver más adelante, era un pueblo que estaba sufriendo la presión, porque ellos exportaban vino, ellos exportaban cereales, porque el pueblo de Israel vivía de la agricultura y de la ganadería, y el pueblo tenía que, a ellos se les mantenía la cuota, o sea, el cuánto tenían que dar mensualmente de trigo, aceite y todo lo que pedían ellos, y tenían que cumplir exactamente aquello. No importa que había sequía, no importa lo que había, ellos tenían que cumplir, porque eso era para abastecer al rey, a las mujeres, muchas mujeres que tuvo este hombre, a sus hijos, a su familia, y también para pagar
a los países extranjeros para que ellos les den riquezas, oro, madera y todas esas cosas. Entonces el pueblo ya estaba sufriendo el peso del sufrimiento que estaba imponiendo el rey Salomón al pueblo. Entonces nosotros vemos qué hacía con el pueblo israelita Salomón. Aquí está lo que yo les estaba diciendo. Dice, todas las construcciones y gastos de la corte requerían inmensos recursos y mano de obra. Salomón reclutó a miles de trabajadores israelitas y extranjeros para realizar trabajos forzados en turnos rotativos, lo que junto a los pesados impuestos provocó gran descontento social al final de su reinado. El pueblo dependía de la agricultura y el pastoreo a pesar de las grandes riquezas del país. Mi hermano, el pueblo era un pueblo humilde, un pueblo pobre, y el rey y sus palacios eran lo que llamaba la atención al mundo entero, porque cuando la gente comercializaba y se iban, cuando venían a Israel veían todas las maravillas que había y iban a comunicar a todo el mundo conocido lo que había en Israel. Pero ellos no entendían lo que había internamente en el país, que con los años se dio a conocer a toda la humanidad de entonces conocida cuando se derrumbó todas aquellas maravillas que había hecho este rey. Después de su muerte vino ya la decadencia porque él obligó a un pueblo que ya estaba agotado sin ayudarlo, sin que el pueblo también goce de aquellas riquezas. Toda la riqueza era para el reino y para el reino, y el pueblo tenía que proveer, aparte de lo que proveían del extranjero, tenía que proveer el mismo pueblo israelita, aparte de los extranjeros que vivían ahí. Miren, hermanos, ¿qué provocó Salomón en el pueblo al explotarlo? Este gran abuso durante años provocó que el pueblo se alejara de la fidelidad a la línea genealógica de David. Después de la muerte de Salomón, el pueblo se acercó al hijo sucesor del rey Salomón a pedir que por piedad les bajaran la carga, no que se la quitaran, porque estaban cansados y empobrecidos por tanto impuesto y mano de obra. Y ante la negativa de este joven rey, y aunque no era tan joven, ya tenía 40 años, y amenaza, si no me equivoco, 40 años, y amenaza de aumentar las cargas, se alejaron y formaron el reino del norte con las 10 tribus que ya Dios lo había profetizado, amados hermanos, a través del profeta. Y amados hermanos, vemos que cuando se explota al empleado, se explota a las personas, se explota al prójimo, amados hermanos, lo que provoca es rebelión, lo que provoca es odio, resentimiento, y lo que hacen la gente es alejarse de Dios y piensan que Dios es injusto y todo le echan la culpa a Dios, sin entender que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, vemos cuáles eran los que Dios le había dicho a los reyes a través de Moisés, amados hermanos, en la Torah, en la ley, que le había dicho que cuando ellos elijan rey, tenían que cumplir unos requisitos, que eran los siguientes, que ustedes los pueden leer en Deuteronomio 17, del 14 al 20. Los requisitos, Salomón hizo todo lo contrario a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Dices, fue tan sabio que se hizo tan necio. Dice, no aumentará caballo y que nunca se vuelvan a Egipto. No tomarán muchas mujeres para que no se desvíe su corazón. No amontonará oro ni plata para sí en abundancia. Y también dice, deben tener una copia de la ley del original para leerla todos los días de su vida y aprender a temer a Dios y poner por obra sus estatutos. Mire, cumpliendo estos mandamientos reinarían por siempre él y sus descendientes, lo que no ocurrió por la división del reino en dos. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y después se acabó. Vino el exilio de Judá, que era el reino del sur, a Babilonia, y el exilio que ya primeramente había ocurrido en Israel, del norte, por los asirios. Se los habían llevado a Siria y a otros países más. Entonces, amados hermanos, qué importante es ver
Por eso es que la Biblia manda que hay que escudriñar siempre hasta el último día de nuestras vidas. Dice todos los días la palabra de Dios para que nos refresque el alma siempre, amados hermanos. El que no lee las escrituras caminando está perdido, hermano. Porque hay mucha gente que piensa que es ir a la iglesia, escuchar la palabra y volver a la casa y ya, y el domingo regresar a leer. No es así. Eso es parte de la vida del creyente. La Biblia enseña, amados hermanos, que hay que escudriñar las escrituras y leerlas todos los días de nuestras vidas, pero la gente no obedece, no hace caso. Entonces, esto es un orden, hermano. Esto no es que usted lea un versículo, muchas veces uno lee un versículo y se acabó. No es así. Uno tiene que vivir estudiando los libros de la Biblia, de empezar en un libro, Génesis, y lo termina. Empezar otro libro y lo termina, y va orando a Dios para que Dios le revele el hilo de la enseñanza que tiene cada libro de la Biblia, porque los libros de la Biblia son 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces mucha gente no entiende, por eso viven una vida fría de pecado, de fornicación, de adulterio, de que hay personas que van a la iglesia y después de la iglesia el sábado van a la discoteca y así el domingo van a llorar a la iglesia y así, amado hermano, una vida de desconocimiento de la palabra de Dios porque no quieren leer la Biblia. Y por último, ¿cuál es la enseñanza principal de este ejemplo que estamos dando acerca de lo que hizo Salomón con su prójimo? ¿Cuál es lo clave aquí de esta enseñanza? Mire, hermano, que hay que preocuparse de temer a Dios primeramente y no descuidar a la familia y velar porque el prójimo esté satisfecho. Dice, no buscar solamente por el bienestar personal, sino mirar también a las demás personas que también participen del mismo conocimiento espiritual y que puedan ellos también prosperar. También recordar siempre que el mandamiento de amar al prójimo viene directamente de Dios. Amados hermanos, esto de amar al prójimo aquí no dice ama a tu amigo, ama al que te da regalos, ama al que te bendice, sino que la Biblia habla del prójimo. El prójimo es el que está próximo. El prójimo puede ser tu peor enemigo, el vecino que te quiere matar, el vecino que te quiere hacer daño, que te quiere hacer brujería. Ese es tu prójimo y a ese tienes que amarlo y de él tienes que orar. Y a él tienes que ver la forma, y si no quiere él, orar por él y amarlo, porque ese es el mandamiento de Dios. Entonces, muchos se preocupan por la familia y por los hijos y se preocupan por ellos mismos, pero descuidan al prójimo, lo que hizo Salomón, el error tan grande de él, que el pueblo que era fiel a Dios y fiel a David y fiel a Salomón, el pueblo se fue desvinculando por ver la injusticia que estaba cometiendo este hombre, amados hermanos, un hombre que se le había revelado Dios, que había hablado con él, Salomón. Entonces, amados hermanos, vamos a orar dando gracias a Dios por esta enseñanza, porque esta enseñanza nos enseña que nosotros tenemos que aprender a prosperar y a hacer y ayudar y a orar, y en lo que podamos ayudar a que prospere nuestro prójimo, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo del colegio, de la universidad, que ellos también prosperen, no decir yo quiero el primer puesto, yo quiero hacer esto, para mí, yo quiero ganar lo mejor. No, sino que ayudar al prójimo para que él también luche y salga adelante. Oremos a Dios, dando gracias a Dios por esta enseñanza y que Dios nos ayude a amar al prójimo con todo nuestro corazón, porque esos son los dos grandes mandamientos, hermano, amar a Dios y amar al prójimo, no hay más nada. En eso se encierran los otros mandamientos que Dios le dio a Moisés en Éxodo, amados hermanos. Se los resumió en 2 y eso encierra todo, hermano. Ahí está que no hay que codiciar la mujer ajena, el hombre ajeno, no hay que robar al prójimo, no codiciar el auto, la casa, la riqueza del prójimo. Ahí encierra todo, hermano, y que amemos a Dios con todo nuestro ser. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, mi Señor. Gracias porque tú eres santo, fuerte, fiel y verdadero.
Señor, en este día rompe cadenas que impidan, Padre, que no amemos a nuestro prójimo, que no valoremos al prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa inteligencia, esa capacidad para mirar profundamente lo que tu palabra quiere decir, Señor. Abre los ojos de los que van a visualizar y escuchar este video. Abre esos ojos. Ábrelo, Señor, abre el corazón, abre la mente, ábrela, Padre, y que tu palabra entre al cerebro, al corazón, al alma, al espíritu, Padre, y que podamos obedecer y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Glorifícate en las vidas, Padre. Toca, sana, liberta, Padre. Haz milagro, prodigio, maravillas, Padre, porque tu palabra así lo ha dicho, Padre, que tu palabra tiene poder. Poder que entra a los huesos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga y hasta el próximo domingo.